Un cordial saludo a todos ustedes. A continuación, estos son los contenidos principales del video. Rusia desplegó el Su-50 y 7 para interceptar los drones que volaban hacia la refinería de petróleo, pero no tuvo éxito. La infraestructura eléctrica clave que conecta Rusia con Crimea y la base de reparación militar fueron atacadas a gran escala. Después del fallido ataque a Kiev, Kadyrov intentó llevar a sus tropas de regreso a Chechenia. Después del contraataque de Ucrania contra Rusia, se revelaron graves debilidades en la defensa de la retaguardia rusa. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-su. Antes de entrar en el contenido, les agradecería que se tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. Rusia desplegó el Su-50 y 7 para interceptar los drones que volaban hacia la refinería de petróleo, pero no tuvo éxito. Estimados espectadores, Ucrania está llevando a cabo una estrategia metódica al no solo atacar objetivos simbólicos, sino también golpear directamente los eslabones clave que mantienen en funcionamiento todo el sistema energético de la Federación Rusa. La prueba más clara de esto es el bombardeo impactante que tuvo lugar el 6 de julio contra la mayor refinería de petróleo de Rusia, la refinería OFF. Este ataque preciso se prevé que agravará aún más la ya tensa crisis de combustible en Rusia, amenazando directamente el suministro de petróleo. Se prevé que este golpe preciso agravará aún más la crisis de combustible, que ya es sumamente tensa en Rusia. Actualmente, uno de los objetivos que sufrió daños graves en el ataque fue la torre de destilación primaria de crudo, Loubat 11, una de las partes clave para el funcionamiento de todo el proceso de producción. Los sistemas energéticos de las refinerías, especialmente las de gran escala, han sufrido graves incendios en la región de Rusia, y las grandes refinerías se han quedado sin suficiente materia prima para procesar. La cadena de suministro ha quedado paralizada por ataques estratégicos, lo que ha provocado escasez de materia prima para el procesamiento. Lo que ha sorprendido a la opinión pública y a los círculos militares es la distancia geográfica. La refinería OFF está ubicada a más de 2.500 kilómetros de la frontera con Ucrania. Esto significa que los drones de ataque de largo alcance de Ucrania tuvieron que realizar una de las misiones más largas dentro de Rusia. Los drones tuvieron que volar de manera continua durante aproximadamente 20 horas para alcanzar el objetivo. Ante la amenaza, los drones tuvieron que atravesar el espacio aéreo ruso para llegar al objetivo. Ante esta grave amenaza, la Fuerza Aérea de Rusia se vio obligada a desplegar de emergencia su caza de quinta generación más avanzado, el Su-57, para interceptar. Varios testigos en el lugar lograron grabar a tiempo imágenes que muestran a este supercaza volando en círculos sobre la ciudad, tratando de destruir los UAV que volaban a baja altura. Sin embargo, la aparición del orgullo de la Fuerza Aérea rusa fue completamente inútil y no pudo detener el devastador ataque aéreo de Ucrania, dejando que esta instalación industrial estratégica quedara envuelta en llamas. Comentando sobre este impactante evento, el famoso periodista militar israelí Sergei Oslander opinó que la travesía que acaban de realizar los drones ucranianos ha establecido un nuevo récord sin precedentes en la historia de los conflictos modernos. Si se mide la distancia en línea recta desde áreas como la ciudad de Dnipro o la capital Kiev, la distancia seguramente está dentro del rango de menos de 3.000 kilómetros. Señor Oslander también hizo evaluaciones muy directas y agudas sobre las armas de Moscú al afirmar que el caza polivalente de nueva generación Su-57, diseñado por Rusia para dominar el espacio aéreo y destruir objetivos terrestres y marítimos, solo logra mostrar su belleza en películas, anuncios publicitarios o cuando está quieto en exhibiciones aéreas. La realidad del campo de batalla demuestra que su desempeño en el cielo es muy apagado y mucho menos impresionante que los elogios que recibe. Las consecuencias de la explosión en Omsk están creando un efecto dominó devastador en el mercado interno de Rusia.
Según la información de canales de medios independientes y confiables de Rusia, como Checa o GPU, después de que varias otras refinerías fueran atacadas por Ucrania anteriormente, la refinería de Omsk tuvo que asumir toda la presión y trasladar casi el 100% de su capacidad para priorizar el suministro de combustible al mercado interno. Esta decisión de apretarse el cinturón ha estrangulado indirectamente el suministro en las grandes ciudades de la región de Siberia, siendo Novosibirsk un ejemplo destacado. En esta ciudad, la gente tiene que hacer fila durante 5 a 6 horas en las estaciones de servicio solo para esperar a comprar gasolina y diésel. Incluso las alternativas, como la gasolina premium y A95, con un precio elevado de hasta 150 rublos o más por litro, también se han vuelto extremadamente escasas, obligando a las autoridades locales a establecer puestos de control de la Guardia Nacional Sosmadia y la policía en las estaciones de servicio para mantener el orden social. La situación se volvió aún más estancada cuando, justo la semana pasada, otro ataque con drones de Ucrania alcanzó la refinería de la corporación Lukoil Tektovo en la región de Nizhny Novgorod, que era una fuente de suministro, una fuente principal para la región de la capital, cuando la última gran reserva estratégica de Moscú fue vulnerada. La población de la capital rusa enfrenta el riesgo de una grave escasez de energía, precios en aumento y largas filas interminables, mientras que la crisis en la región de Siberia se hundirá cada vez más en el agotamiento. Con ataques peligrosos, la base militar y la infraestructura energética de Crimea fueron atacadas a gran escala. Se está llevando a cabo una campaña de asfixia sistemática y calculada en todo el campo de batalla del sur, donde el cielo ya no es un escudo seguro para las fuerzas estacionadas. Los ataques continuos de las fuerzas con sistemas no tripulados no son simplemente golpes aislados, sino que forman parte de una estrategia integral destinada a paralizar completamente el sistema logístico militar y la infraestructura auxiliar del Kremlin en la península de Crimea, así como en los territorios controlados por Rusia. En tan solo una semana, el sistema energético aquí ha sufrido pérdidas extremadamente graves, con alrededor de 50 instalaciones de infraestructura y energía eléctrica alcanzadas. El punto culminante de esta serie de ataques estratégicos fue una ofensiva de drones con una coordinación extremadamente precisa que convirtió la noche en un infierno de llamas en el cielo. Las imágenes difundidas en las redes sociales, con explosiones secundarias prolongadas, no solo reflejan la magnitud de la destrucción brutal, sino que también son una prueba del cambio aterrador en la forma de la guerra de alta tecnología, donde la profundidad defensiva de una potencia militar está siendo puesta a prueba al máximo. El objetivo principal de la tormenta, el punto vital crucial al que Markiv apuntó, fue la estación de transmisión eléctrica clave del puente energético Ubankoy-Koymya. Esto se considera el núcleo simbólico y real que Moscú ha construido meticulosamente para conectar el territorio continental de Rusia con la península ocupada de Crimea. Esta instalación en sí misma es el punto de recepción de una enorme corriente eléctrica que se transporta a través del estrecho por 4 líneas de cable submarino, antes de que esta energía alimente toda la red civil y militar de la península. Un golpe directo a este eslabón vital no solo quiebra la capacidad de autosuficiencia energética de Crimea, sino que también representa un duro revés para los esfuerzos de Rusia por mantener el control en esta región. Esto pone en jaque todo el sistema logístico del adversario y crea un escenario oscuro, tanto en sentido literal como figurado, donde el mantenimiento de la capacidad de combate de los equipos pesados que dependen de la red eléctrica se vuelve más frágil que nunca. El nivel de intensidad y sofisticación de la campaña se refleja claramente en la neutralización simultánea de 53 objetivos militares en una sola noche para abrir camino a los escuadrones de drones cargados con explosivos para acercarse a sus objetivos. Ucrania tomó una medida sumamente pragmática. Destruyó 3 sistemas de radar de defensa aérea avanzados de Rusia, es decir, eliminó los ojos
que vigilaban el cielo del adversario. Inmediatamente después, 5 subestaciones eléctricas estratégicas en Nizhny Novgorod, Zelenogorsk, Novochoy, Kalanchuk y Cholstoy fueron atacadas y destruidas simultáneamente, cortando las arterias energéticas de la región. La sinfonía trágica de fuego y acero no terminó ahí, ya que las llamas del conflicto continuaron expandiéndose, destruyendo una base de reparación de equipos militares importante en el este de la región de Luján y arrasando el campo de tiro militar de Sadet en la región de Kherson. Tras la derrota en Kiev, el señor Kadyrov ayudó discretamente a las fuerzas chechenas a retirarse. La operación relámpago inicial para capturar la capital Kiev no solo fue un fracaso táctico elemental del ejército ruso, sino que también reveló profundas grietas dentro del aparato de poder supremo del Kremlin. Según una investigación impactante del periódico independiente Novaya Gazeta en Europa, las fuerzas especiales chechenas, leales a Rusia bajo el liderazgo de Ramzan Kadyrov, fueron informadas de antemano sobre la gran ofensiva y estaban completamente confiadas en una victoria aplastante. Rápidamente, el ambicioso plan de operaciones inicial, que se centraba en capturar el aeropuerto estratégico de Hostomel y convertirlo en una base para que los convoyes blindados avanzaran hacia el centro de Kiev, neutralizando así las principales instituciones gubernamentales de Ucrania, se vino abajo. Sin embargo, los cálculos no salieron como esperaban. El ejército ucraniano, con una voluntad inquebrantable, destruyó esa ilusión y empujó a las fuerzas de la Guardia Nacional Chechena a una emboscada sangrienta justo en el camino hacia Hostomel. El caos y el pánico se extendieron rápidamente. Los comandantes de campo, que antes eran aliados, ahora se culpaban entre sí, acusándose de cobardía y de huir bajo la lluvia de balas. Ante la situación de colapso en el frente norte, el mando militar ruso cambió inmediatamente de plan, obligando a las unidades chechenas a redirigirse y participar en el asedio y destrucción de la ciudad portuaria de Mariupol. Esta orden de despliegue tan dura encendió de inmediato una crisis política interna sin precedentes entre el círculo de Kadyrov y los líderes de seguridad y defensa de Rusia. Fuentes de alto nivel, cercanas al líder checheno, revelaron que su mano derecha, Daniel Martynov, quedó completamente conmocionado ante esta decisión de sacrificar tropas. Martynov no dudó en calificar el hecho de enviar a los oficiales de la Guardia Nacional rusa, que solo están acostumbrados a tareas de seguridad interna, al matadero para enfrentarse a las fuerzas defensivas experimentadas de Ucrania como un horror absoluto. Ante la perspectiva de que sus fuerzas de élite fueran completamente aniquiladas, Kadyrov tomó una decisión audaz y ordenó a todas las unidades chechenas retirarse de inmediato y regresar a casa. Este acto de rebelión encubierta fue inmediatamente reprimido con dureza desde Moscú. El jefe de la Guardia Nacional de Rusia, Víktor Zolotov, llamó directamente a Kadyrov y le dio un ultimátum contundente. Amenazó con acusar a los comandantes chechenos de deserción ante un tribunal militar si no regresaban al campo de batalla. Ese diálogo de vida o muerte terminó con una furia intensa por parte del líder de Grozny, exponiendo una rebelión latente en esta frágil relación de aliados. Kadyrov declaró sin rodeos al jefe Zolotov que ni Zolotov ni el ministro de Defensa Sergei Sogul son quienes dan órdenes a los combatientes chechenos, sino que es Kadyrov mismo, y que Zolotov y Sogul pueden irse al infierno. A pesar de un conflicto tan intenso, la presión desde el Kremlin finalmente obligó a las unidades chechenas a seguir participando en la guerra de trincheras. Para ocultar las heridas emocionales y la humillación de la derrota en Kiev, se lanzó una gran campaña de manipulación psicológica en las cuentas y redes sociales de Kadyrov y sus colaboradores. Se publicaron constantemente videos pulidos que elogiaban hazañas heroicas imaginarias, junto con publicaciones masivas sobre nuevos reclutas listos para partir hacia Ucrania. En contraste con ese falso resplandor, los comandantes que huyeron del frente de Kiev tuvieron que enfrentar un destino cruel en la retaguardia, ya que se les prohibió estrictamente aparecer en público. Incluso muchos fueron encarcelados en prisiones secretas administradas por las Fuerzas Especiales de Reacción Rápida Chechenas, conocidas como SEOBZ, por violar la disciplina, causar conflictos internos y saber demasiado. Un ejemplo típico del punto máximo de la falsedad fue el elaborado video escenificado que se transmitió a mediados de marzo de 2022.
mostraba a Kadyrov declarando que estaba en una reunión a solo 7 kilómetros de Kiev. La investigación de los periodistas reveló la amarga verdad de que todo el escenario no ocurrió en la Ucrania en llamas, sino que fue realizado de manera segura en el sótano reforzado de una base de fuerzas especiales en Chechenia. Fue una farsa torpe para salvar la imagen de un líder dictatorial después de que su plan original fracasara completamente ante la feroz resistencia del enemigo. Ucrania está asfixiando la logística, exponiendo un punto débil crítico en la defensa trasera de Rusia. La épica batalla en Ucrania está entrando en una nueva fase brutal cuando Kiev lanza una jugada audaz, una operación de bloqueo total de la logística. El objetivo supremo y más simbólico es el puente de Crimea, que conecta el territorio continental de Rusia con la península. Según los informes de análisis profundos del Instituto Real de Estudios de Defensa y Seguridad del Reino Unido, de Estados Unidos, técnicamente, Ucrania tiene una capacidad de resistencia más que suficiente para destruir y aislar completamente el puente de Crimea. Sin embargo, este es un problema político sumamente complicado. Un golpe decisivo a este símbolo no solo enfrentaría la desaprobación tácita de aliados occidentales como Estados Unidos y Europa, debido al temor de perder el control sobre la ayuda, sino que también podría desencadenar una ola de represalias brutales por parte del Kremlin. Por eso, en lugar de un ataque inmediato, Ucrania ha optado por una estrategia más metódica y persistente: asfixiar sistemáticamente las cadenas de suministro militares y energéticas, cortar el suministro de combustible de Rusia mediante ataques coordinados y continuos con drones de largo alcance. Esta campaña de bloqueo ha expuesto vulnerabilidades críticas en la defensa, profundamente en la retaguardia del ejército ruso, un lugar que el mando consideraba una zona absolutamente segura por estar lejos del frente. El foco del enfrentamiento se ha desplazado al corredor terrestre que conecta la región de Rostov en Rusia a través de los territorios controlados hasta Crimea, especialmente la autopista G-28, que ahora es vital para Rusia. Cuando el puente de Kerch fue restringido en cuanto a carga, impidiendo el paso de vehículos de transporte pesado, y además las compañías de seguros privadas se negaron a asegurar los vehículos que cruzan la zona de conflicto, esta ruta terrestre se convirtió en la arteria vital y única para abastecer a todo el frente sur y este. Ahora, los convoyes de suministros se ven obligados a moverse en largas filas de vehículos, lentos y vulnerables, por rutas secundarias bajo la estricta escolta de soldados. El estancamiento también se extiende a los depósitos de combustible en la península de Taimir y la región de Belgorod, en el sur de Rusia, donde el riesgo de explosión está siempre latente tras cada zumbido de los drones, convirtiendo los centros de suministro en bombas de tiempo que amenazan la supervivencia de todo el sistema de defensa de la retaguardia. La intensidad de la guerra no solo se detiene en la frontera, sino que se ha extendido hasta el corazón y los símbolos políticos de Rusia. Kiev ha combinado hábilmente los ataques militares con el flujo de los acontecimientos políticos para crear un fuerte impacto psicológico. Un ejemplo típico es el ataque directo a la base naval de Kronstadt y las refinerías de petróleo cerca de San Petersburgo, que fue calculado para coincidir exactamente con el momento en que se celebraba el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el evento de inversión más importante del año en Rusia. En un intento por restar gravedad a la situación y mantener una imagen de tranquilidad ante el público, el presidente Vladimir Putin optó por ignorar los combates y los ataques masivos con drones en la capital Moscú para continuar dirigiendo la cumbre entre Rusia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que se celebraba en Kazán. Sin embargo, la realidad del campo de batalla es un panorama sombrío que no se puede ocultar, ya que los drones ucranianos cada vez tienen un alcance de disparo superior, llegando a miles de kilómetros, lo que representa una amenaza directa para los puertos marítimos, la red ferroviaria y los complejos de refinería de petróleo, no solo en la parte europea del territorio ruso, sino que también alcanzan hasta Siberia y el lejano oriente.
El Instituto de Investigación de West Ebornar enfatiza que, en la región del Lejano Oriente, la línea ferroviaria transiberiana, que es una arteria vital, en realidad es solo una vía solitaria, muy vulnerable a actos de sabotaje físico por parte de grupos de operaciones especiales, como Kaimin, quienes pueden destruir estaciones de conmutación, locomotoras o incluso derribar puentes. Aunque los ataques anteriores solo han interrumpido temporalmente el sistema, el escenario en el que esta línea quede completamente paralizada es algo que seguramente ocurrirá si Rusia no logra reparar y cubrir las brechas en su defensa aérea. La disposición de una red de defensa antiaérea no es suficiente. La distribución no es uniforme, ya que se concentra principalmente alrededor de las grandes ciudades, y la grave escasez de armas interceptores especializadas demuestra la lentitud en la capacidad de adaptación del sistema de defensa interno de Rusia. Rusia se ha visto obligada a reutilizar los trenes blindados de la era soviética para proteger a las unidades de ingenieros que reparan las líneas ferroviarias de larga distancia. Sin embargo, en la era de la guerra tecnológica moderna, estas fortalezas de acero móviles, que alguna vez fueron legendarias, ahora se convierten fácilmente en blancos fáciles. Si Rusia revela brechas en su defensa, los drones ucranianos pueden infiltrarse y destruirlos empezando por las locomotoras, poniendo fin a un esfuerzo desesperado por proteger la línea vital de ese ataque. La parálisis total de esta línea es algo que seguramente ocurrirá si Rusia tiene alguna brecha en su defensa.